trata de los conceptos básicos, digamos que una reducción de lo que han visto en estática, pero lo vamos a hacer tal que es, no sé cómo, la verdad cómo nos dan los profesores de estática, el análisis de los esfuerzos. Entonces nosotros vamos a dar unas 2 clases sobre el análisis de esfuerzos en la forma como yo lo hago, y obviamente que no es obligatorio que ustedes aprendan eso, ¿no? Pero si aprenden de esa manera, les va a resultar mucho más fácil resolver los problemas y además ubicarse en los exámenes, ¿no? En el examen parcial, el examen final. Entonces van a estar obviamente referidos, las preguntas van a estar referidas al esquema, cómo vamos a analizar los esfuerzos. Entonces sería bueno que hagan un pequeño esfuerzo para aprender, ¿no? Otra forma de cómo analizar los esfuerzos. ¿Ya? Después vamos a analizar estructuras hiperestáticas. Vamos a ver, en el caso, estas serían estructuras simples. Y después el método de Cross, que ya nos sirve para analizar vigas continuas. Ok. Todo esto está relacionado ya con la concepción estructural de un edificio, ¿no? Ustedes tienen una materia que se llama análisis estructural y después tienen otra edificio, algo así. Sí. Estructural y hormigón. También tienen hormigón, correcto. Metálica no tienen, ¿no? Tienen madera tampoco. Bueno, entonces van a estar restringidos a calcular edificios de hormigón armado. Ok, esta sería, digamos, la base para el dimensionamiento de cómo podemos nosotros calcular un edificio descomponiéndolo en sus partes, ¿no? Hay varias formas de dimensionar un edificio. De hecho, hay por lo menos 3, ¿no? Hay esquemas como nosotros hacemos para el análisis de edificios. Podemos utilizar, digamos, el esquema en 3 dimensiones, es decir, la estructura tal cual es, ¿no? Y usar un software para resolver, ¿no? Sí, porque resolver a mano es imposible una estructura tridimensional, ¿no? Entonces tenemos que utilizar software para resolver. Luego tenemos otro esquema que sería analizar la estructura de un edificio como que fuesen pórticos independientes, no toda la corrida de pilares, toda esta corrida, digamos, va a ser un pórtico, tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal. Analizamos entonces las estructuras por pórticos. Para ello tenemos que descomponer o separar los pórticos de las losas y de las vigas. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos calculando primero las cargas que hay sobre las vigas, las losas, y esas las transmitimos a las vigas que forman parte de los pórticos. Entonces después calculamos los esfuerzos que aparecen en las vigas y en las columnas de esos pórticos para luego transmitírsela a la fundación. Es decir, que las fundaciones finalmente transmiten al suelo. Ese sería entonces un esquema un poco más simplificado. Pero existe todavía otro esquema más simple, que es al cual está dirigido, digamos, esta materia, que es descomponer un edificio en todos los elementos estructurales que tiene. ¿Cuáles son? Losas, ¿no? Podemos calcular de manera independiente las losas. Las vigas sobre las cuales se apoyan las losas. Generalmente nosotros acá construíamos vigas sobre losas sobre vigas. Ahora he visto que hay muchos edificios que ya las están haciendo sin vigas, directamente losas apoyadas en pilares. Luego las vigas transmiten las cargas a las columnas, ¿cierto? Entonces calculamos columnas y las columnas finalmente transmiten las cargas a la fundación. Entonces
las descomponemos todo nuestro edificio en cada una de sus partes y vamos dimensionando por partes, ¿no? Y después integramos todo. Esa, digamos, que es la forma más sencilla de calcular si es que vamos a utilizar muchos de los procedimientos a mano, digamos, ¿no? O con software, pequeño software de cálculo estructural. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprarme de entrada un software de dimensionamiento de edificios, esos softwares son caros. Cuestan aproximadamente, el más económico creo que es el CPK, y está en torno a los $7,000, $8,000, digamos, el software. Entonces, si yo voy a comenzar a trabajar en el área de cálculo estructural, pagar un software. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que utilizar software más económico, ¿no? O piratear. Y es lo que la mayoría hace acá, lastimosamente, ¿no? Que eso está prohibido, pero obviamente los precios que tienen los software son bien caros. Ok, hay otro software que también está por ahí, tal vez un poquito más económico, que se llama RAM Element. Ese software increíblemente fue fue desarrollado en Bolivia con el nombre de ABWing en el año 1995. Lo hizo un ingeniero industrial increíblemente, cochabambino, con la colaboración de la Universidad de Chile. Produjeron ese software. Pero después el software lo vendieron por una suma bastante significativa a una empresa norteamericana y ahora se llama RAM y tiene sus representantes acá. Todos los que trabajaban en aquella época en ABWing se pasaron ahora a esa empresa americana y hay acá su sede, digamos, que hay aquí, bueno, no la sede, ¿no? Porque son ya dueños, ya son americanos, ¿no? Pero acá tienen representación y las modificaciones, están trabajando acá en Cochabamba y en Santa Cruz. ¿Sí? Ese programita es un poco más económico, solo que no tiene todas las ventajas que tienen ya los software mucho más profesionales como el CPK, u otros, ¿no? Que son todavía más caros. Ok, eso solamente como cultura general, ¿no? Y para que no nos olvidemos de algo, ¿no? Porque ese software nació, digamos, no por mentes odiadas. Ok. Entonces, la primera parte de este nuestro simplificado programa es hablar sobre vigas, columnas y tensones. Hay un práctico para que ustedes lo desarrollen más ampliamente, pero yo voy a hablar un poquito sobre este tema. Como acá nosotros vamos a trabajar básicamente con elementos lineales, ¿no es cierto? Vamos a calcular vigas, no vamos a calcular pilares, obviamente, porque está fuera del alcance de este programa, ni tampoco vamos a calcular tensores, fundaciones, etc. ¿No? Eso ya lo van a ver en cada una de las materias correspondientes. Entonces nosotros vamos a trabajar, sí, con los esfuerzos, ¿no? Con los esfuerzos en viga, en columnas y en tensor. ¿Cuáles son los esfuerzos? En viga, ¿cuál sería el esfuerzo principal en una viga? Las vigas son, obviamente, elementos. Bueno, hablaremos qué tienen en común esos tres elementos, ¿no? Que los tres elementos son elementos lineales, ¿no es cierto? ¿Cómo definimos un elemento lineal? Una de las dimensiones es mucho mayor a las otras dos. Entonces, una viga, por ejemplo, la longitud de la viga es mucho mayor al alto y al ancho de la sección, ¿cierto? Entonces, es un elemento lineal.
Las columnas también, ¿no es cierto? La longitud de la columna es mucho mayor, en este caso a su diámetro, o en el caso de las columnas rectangulares, a los lados de la columna. Y los tensores generalmente uno los piensa como elementos metálicos, ¿no? Que también son cables, por ejemplo. Los cables son muy utilizados como tensores porque son muy resistentes y obviamente su longitud es mucho mayor al diámetro, ¿no?, de los tensores. Pero también hay tensores que se pueden utilizar de hormigón armado. Y lo mismo, son elementos esbeltos, es decir, la longitud de esos elementos es mucho mayor a las otras dos dimensiones de la sección, o si son circulares, al diámetro de la sección. Entonces, eso tienen en común esos tres elementos, vigas, columnas y tensores. Okay. Sin embargo, cada uno de estos elementos se comporta diferente por el tipo de función que cumplen en una estructura. Por ejemplo, las vigas. Las vigas van a soportar cargas que van a estar básicamente contenidas en un plano vertical que pasa por su sección transversal, ¿cierto? Es decir, esta losa ahorita se está apoyando en el contorno en vigas, ¿cierto? Es decir, quiere decir que toda esta carga que tiene, el peso propio, el revestimiento, más nosotros, se las está transmitiendo a todas las vigas del entorno, ¿cierto? ¿Cómo se transmiten esas cargas? Se van a transmitir como cargas distribuidas uniformes en toda la extensión de las vigas, ¿no? Y esas cargas entonces son verticales. Entonces las vigas principalmente van a soportar cargas gravitacionales, se llaman, ¿no? Porque están referidas al peso propio o a la sobrecarga. Y la sobrecarga generalmente va a estar representada, en el caso de la universidad, por los estudiantes, ¿no es cierto?, las personas. En el caso de puentes o, por ejemplo, en edificios de parqueo, ¿no?, las movilidades van a representar la sobrecarga. Y también, eventualmente, pueden soportar otro tipo de carga, ¿no? Las estructuras soportan, por ejemplo, los edificios altos soportan problemas de viento, una carga de viento, o eventualmente también pudieran haber movimientos sísmicos. Todo eso afecta evidentemente a las estructuras. Ok, entonces dependiendo de la función que cumple cada una de las estructuras, el comportamiento va a ser diferente. Entonces decíamos, las vigas soportan cargas que se las concibe, que están contenidas en un plano vertical que pasa por la sección transversal, el eje baricéntrico de la sección transversal. Entonces quiere decir que las vigas van a estar sometidas principalmente a flexión, se van a flexionar, ¿no es cierto? Las vigas, debido a las cargas, la viga se va a flexionar. Entonces el esfuerzo principal va a ser el esfuerzo de flexión. Van a estar sometidas a flexión y por lo tanto la flexión implica que van a haber momentos flectores, ¿no?, los que van a flectar a la viga, pero también van a haber esfuerzos cortantes, ¿cierto? Las fuerzas verticales que van a intentar que la viga se rompa, ¿cierto? Esas son las fuerzas cortantes. Las columnas van a, si es que la estructura tiene vigas, entonces las vigas van a transmitir carga a las columnas como carga puntual, ¿no? Lo vamos a imaginar, ¿no es cierto? Una viga está apoyada en columnas, la viga entonces le va a transmitir toda la carga de la losa que recoge las vigas, más su peso propio y más otra cosa que puede ver, por ejemplo, muro, cualquier otra cosa. Eso se lo transmite a los pilares, ¿no es cierto?, a las columnas. En la jerga de los ingenieros lo utilizamos casi como sinónimo, pilares y columnas, ¿no? En cambio ustedes hacen la diferencia, ¿no? Las columnas para ustedes son circulares, me parece, ¿sí?, en la arquitectura, o no tienen esa discriminación, ¿no?
si hablan con los arquitectos, seguramente les dicen, no es lo mismo columna que columna. Ok, para nosotros es más o menos lo mismo, ¿no? Porque es lo que nosotros analizamos es su comportamiento, ¿cierto? De estos elementos que son lineales. Pero las cargas ahora ya no son, no están contenidos en un plano que es perpendicular al eje longitudinal de la viga, por ejemplo. En los pilares no, en los pilares más bien es una carga que está normal, es decir, axial, que está contenida dentro del eje longitudinal, o es paralelo al eje longitudinal. Entonces quiere decir que las cargas van a estar, van a ser cargas de compresión, ¿no? O cargas de tracción, sé que son tensores. Generalmente todas estas columnas en un edificio van a estar comprimidas. Entonces el esfuerzo principal va a ser un esfuerzo de compresión, va a comprimir las columnas, y tenemos entonces que dimensionar hasta qué límite pueden soportar esas columnas, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel de carga, obviamente las columnas van a ser o más esbeltas o más gruesas, ¿no es cierto? De acuerdo al nivel de carga que soportan las columnas. Y los tensores, lo contrario, ¿no? Los tensores van a recibir esfuerzos principalmente de tracción, ¿no es cierto? Van a estar, son estructuras traccionadas. Entonces, y esa tracción también va a estar, al igual que en las columnas, contenida dentro del eje longitudinal de la barra, ¿no? Pero ese elemento va a estar sometido a tracción, ¿no? Al contrario de las columnas, que van a estar sometidas a compresión. Entonces, eso, digamos, más o menos es lo que se refiere en cuanto al tipo de esfuerzo que recibe cada uno de estos elementos. Y en cuanto a su forma, hay diversidad de formas, ¿no es cierto? Aunque los tensores, como les digo, por lo general son de sección circular, por lo general, ¿no? A veces se utilizan tensores de hormigón armado y ahí entonces ya tendrá la forma que uno quiera. Las vigas pueden ser también en sección circular, que es lo más común, sección en T, sección doble T, sección L, es decir, hay una diversidad, especialmente si hablamos de estructuras metálicas, ¿cierto? Tenemos una diversidad enorme de tipos de secciones para vigas. Lo mismo para columnas, ¿no? En las estructuras metálicas. Entonces hay una diversidad enorme. La forma de cómo determinar los esfuerzos en cada uno de estos elementos estructurales va a ser diferente, ¿cierto? Entonces se diferencian ahí. Y también tenemos sus propiedades mecánicas van a ser diferentes. No es lo mismo calcular una viga que una columna, ¿cierto? Entonces vamos a tener propiedades mecánicas diferentes. Ok, de todas maneras, como les digo, esta primera unidad es el primer práctico que está ahí en plataforma y que se lo voy a activar cualquier ratito en este día, para que ustedes se explayen un poco más, ¿no? Para que investiguen un poco. Inclusive le pueden llamar al chat GPT y preguntarle, ¿no? Ahora que está de moda, ¿no es cierto? El chat GPT, ¿no? Bueno, ya no es solamente el chat GPT, ya tenemos un montón de inteligencias artificiales, ¿no? A ver cuáles conocen ustedes. IA, Bing, está el Bard de Google, ¿no? Después está cuál más. Bueno, hay un montón de herramientas que están disponibles y muchas de esas están todavía en su etapa beta, es decir, que están gratis todavía, ¿no? Uno puede, algunas de ellas, utilizarlas sin tener que pagar. Y ya hay otras que, el chat, el GPT-4 ya es pagado, ¿no? Y el GPT-5 creo que ya hay. Ok, esos ya son pagados. El Bing también lo he probado. Bueno, para ustedes que hacen muchas exposiciones, su profe pide muchas exposiciones, hay inteligencia artificial para desarrollar exposiciones, una belleza. Uno le pone solamente el nombre y le da algunos datos de cómo va a ser, y ya tiene la exposición completa. Humanity, una famosa
hay unas que son muy increíbles realmente, inclusive para generar imágenes, ¿no es cierto? Uno le dice, quiero que se genere la imagen de un perro, qué sé yo, escalando un edificio. Y ahí van a tener un montón de posibilidades para tener. En arquitectura ahora tienen, inclusive hay software que ustedes le generan solamente a nivel de esquema, digamos, ¿no? Su estructura, su edificio. Eso lo detecta la inteligencia artificial, ¿no? Solamente con un bosquejo, así, ¿no? Y ya les da un montón de alternativas ya a nivel final. Increíble. Yo no sé qué van a hacer ustedes, van a hacer una competencia enorme acá. La inteligencia ahorita en esa área se está desarrollando muchísimo. Inclusive también en nuestra área de ingeniería civil, ¿no? Ya hay inteligencia que se están haciendo específicamente, casi como para decir que nos van a dejar sin trabajo. Ok. Entonces, la inteligencia es un tema interesante de comentar, desarrollar, ¿no es cierto? Porque está abordando muchos aspectos del día a día de muchas profesiones, ¿no es cierto? Y de aquí a algunos pocos años vamos a tener avances muy significativos en el área de medicina, en el área de ingeniería, en el área de electrónica, etcétera, etcétera. Y en el área de arquitectura ya he visto también unos adelantos increíblemente para diseñar estructuras con solamente, como les digo, con un bosquejo. Uno hace su bosquejito, se lo mete, lo demás lo hace ya la inteligencia artificial y uno ya va eligiendo cuál es el que me gusta más, ¿no es cierto? Cuál diseño me sale más bonito, y sobre ese ya comienzo a hacer las plantas, también lo hace todo, diseño, plantas, todo. No deben ser baratos, por lo que he visto, ¿no? Porque realmente se trabajan mucho. ¿Han visto ustedes alguno de esos software? Nada. ¿Cómo puede ser posible? Están estudiando arquitectura. Busquen ahí, ¿no? Software inteligente o de inteligencia artificial en el área de arquitectura. Van a ver ahí las alternativas que tienen. Ok, bueno. Entonces, el primer práctico es ese de ahí, ¿no? Hacer un estudio de las características, ¿no es cierto?, de cada uno de estos elementos. Yo he dado algunas, ustedes por favor las complementan más, pueden hacer dibujitos, diseños sobre las formas de las secciones, ¿no? Cuando hablo de tensores, cuando hablen de tensores, no vayan a confundirse con los tensores matemáticos, ¿ya? Algunos de los prácticos del semestre pasado era una clase de matemática prácticamente ahí, cuando hablaban de tensores, ¿ya? Eso, los tensores matemáticos es como que me hablen de matrices, digamos, ¿no? Las matrices son un tipo de tensor matemático, pero no tienen nada que ver con los tensores que trabajan, ¿no es cierto?, para soportar una estructura por tracción. No tiene nada que ver un tensor matemático con un tensor físico, digamos, ¿no? Entonces, solamente les digo porque en algunos prácticos vi ese tema, ¿no es cierto? Y era un desarrollo prácticamente de los tensores matemáticos. Nada que ver con el tema, digamos, que nos ocupa en esta materia, ¿no es cierto? Que son elementos estructurales, ¿ya? Estamos hablando de estructuras, no de estructuras físicas, de estructuras materiales, no de estructuras matemáticas como corresponde con los tensores matemáticos, ¿no? Ok, entonces ese sería el primer tema. El segundo tema es hablar básicamente de lo que hemos mencionado así a grandes rasgos, de las cargas, de los estados de carga que soportan las estructuras, ¿no es cierto? La geometría, los estados de carga, el cálculo de reacciones y diagramas de esfuerzos característicos.
Bueno, esto de acá, ya como les digo, ustedes lo han visto seguramente en estática, ¿cierto? Lo mismo que saben diagramar seguramente con el vector, ¿cierto? Esa parte lo vamos a ver a continuación ahorita en el formato y cómo yo hago ese, cómo hago para determinar las reacciones. Bueno, no hay mucho que decir ahí, pero más que todo en cómo determinar los esfuerzos internos de una viga. Allí seguramente me voy a diferenciar un poquito de sus profes anteriores. El tercer tema, ahí vamos a ver ya estructuras hiperestáticas. Recién acá entramos a lo que se denomina, ¿cierto?, hiperestáticas, aquí, análisis de estructuras hiperestáticas. Y ahí obviamente vamos a analizar en primer lugar estructuras simples. Una estructura simple se refiere a estructuras hiperestáticas de un solo tramo. Entonces vamos a ver cómo vamos a resolver esas estructuras de un solo tramo cuando son hiperestáticas, y después cuando son de muchos tramos, que sería ya el método de Cross. El método de Cross ya nos sirve para resolver vigas hiperestáticas de muchos tramos, de más de uno. La bibliografía está dirigida hacia los ingenieros, ¿no? Deberíamos tener más arquitectos que hablen sobre el tema, ¿no?, para poder colocar. Y la evaluación es básicamente la misma que en laboratorio, ¿no? Los exámenes parciales 30, prácticos 30 y el examen final 40. Vamos a dar solamente un parcial, ¿ya?, porque como tenemos solamente la intensidad de una clase por semana y seguramente vamos a tener más de un feriado, entonces se nos reduce significativamente, ¿no?, el número de clases. Entonces, por eso solamente vamos a planificar un examen parcial. Los prácticos, como siempre les digo, no se olviden que los prácticos tienen 30 puntos de ponderación. Es pesado realmente. O sea, con los prácticos y un examen parcial ustedes ya pasaron la materia. Entonces, no se descuiden. Cada vez que les den un práctico, traten de subirlo en el plazo que les indica ahí la plataforma. De esa manera van a tener la máxima ponderación. ¿Sí? Si lo suben atrasado, a medida que más se atrase, menos valor tiene. ¿Ya? No se olviden entonces de subir sus prácticas. ¿Ya? Muy bien, vamos a mostrar entonces cómo hago yo para resolver una viguita y cómo analizar sus esfuerzos internos. Entonces vamos a comenzar por las vigas isostáticas. Y comenzaremos definiendo el término de isostático. Acá eso sería igual o el mismo número, igual, y acá estático significa equilibrio. Más o menos así sería la traducción de la palabra, ¿no es cierto? Entonces se requiere
Y una estructura es isostática cuando se tiene una estructura, vamos a llamar una barra, para que sea más simple, o una viga, ¿no? Estamos hablando de vigas, una viga es isostática cuando el número de incógnitas ¿cuáles son las incógnitas de una viga? Las reacciones, ¿no? Son incógnitas. Entonces el número de reacciones, van a representar el número de incógnitas, es igual al número de ecuaciones de equilibrio para ser obviamente estables, ¿no? Para estar en equilibrio, o si no, así, ¿no? Y estas son las ecuaciones en el plano. En el plano tenemos ¿cuántas ecuaciones de equilibrio? Sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0, sumatoria de fuerzas horizontales iguales a 0, y finalmente, ¿cuál es? Sumatoria de momentos iguales a 0. Entonces tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, por lo tanto, el número de reacciones tiene que ser máximo 3. Si tenemos ya 4 reacciones o 4 incógnitas, ya se vuelve un problema hiperestándar. Ok. Solamente para recordar los tipos de apoyo. ¿Cuáles son los tipos de apoyo que tenemos? Los básicos, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo este de acá, en algunos casos se lo representa así, con rueditas, ¿no? Ese es el móvil, ¿no es cierto? Que de manera simplificada nosotros lo vamos a dibujar así, ¿no? Ese es un apoyo móvil. ¿Qué tipo de esfuerzo soporta ese apoyo móvil? En este caso, si está así el apoyo, va a soportar, es decir, no va a poder deslizarse verticalmente, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a aparecer una reacción vertical. Puede deslizarse en la horizontal, pero no puede deslizarse en la vertical. Entonces acá solamente va a resistir fuerzas verticales, ¿sí? Entonces la reacción de un apoyo simple, ¿no? Apoyo simple, o de primer género, que también se llama, ¿no? La única reacción que admite ese tipo de apoyo es una reacción vertical. El otro apoyo es, que lo podríamos interpretar de esta manera, ¿no? Un apoyo que está confinado en algún tipo de elemento, pero también tiene una rótula, ¿no? Ese tipo de apoyo lo representamos de manera simplista o simple, de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un apoyo fijo, ¿no? ¿Por qué se llama fijo? Porque no se puede desplazar ni en la horizontal ni tampoco en la vertical, ¿cierto? Entonces quiere decir que acá vamos a tener ¿qué tipos de reacciones? Verticales y horizontales, ¿no? 2 tipos de reacciones, verticales y horizontales. Ese es un apoyo fijo, ¿no? Generalmente la zapata, por ejemplo, en un edificio va a ser
o un apoyo fijo, o el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Ah, un apoyo empotrado, ya, ¿no? Empotrado. ¿No? Que en realidad se lo puede imaginar uno como, por ejemplo, un elemento así. Vamos a suponer que sea así. Tenemos un elemento que está incrustado en otro, ¿no? Este tipo de apoyo nosotros lo representamos simplemente así, ¿no? Ese es un apoyo empotrado. Apoyo empotrado. Y este tipo de apoyo resiste tanto las fuerzas verticales como las horizontales, y además no puede rotar la viga en ese punto, ¿no es cierto? En estos otros dos de acá tenemos rótulas, acá ya no hay. Acá ya no puede rotar la barra ni otra vez. Por lo tanto aparece como reacción un momento flexor. Entonces, las reacciones aparecen cuando nosotros impedimos algún tipo de desplazamiento. Si impedimos el desplazamiento vertical, aparece reacción vertical. Si impedimos tanto el desplazamiento vertical como el horizontal, entonces nos aparecen reacciones verticales y reacciones horizontales. Si aquí impedimos el desplazamiento vertical, el horizontal y la rotación, entonces aparecen las reacciones verticales, horizontales y momentos. Entonces, el único apoyo que puede resistir momento es un apoyo empotrado, ¿ya? Para que se recuerden siempre, cuando nosotros resolvamos una viga, si los apoyos extremos son apoyo simple o apoyo fijo, el momento flexor siempre va a llegar a esos apoyos ¿con qué valor? Cero, ¿cierto? Tiene que llegar con cero. ¿Por qué? Porque no pueden resistir momento. Están rotulados. La barra puede rotar libremente en los extremos de esos apoyos. Los únicos apoyos que van a impedir esa rotación son los apoyos empotrados. Ok. Entonces, ¿qué más? Tenemos las ecuaciones de equilibrio, tipo de apoyo. Entonces haremos un ejemplo, pues, ¿no? Un ejemplo súper simple para que vean cómo vamos a trabajar. Ok. Un apoyo fijo y un apoyo simple y una carga de 3 toneladas. Distancia 3 metros. Una viga para que esté en equilibrio, entonces tiene que tener 3 reacciones para poderse resolver con las 3 ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Si la viga tuviese solamente un apoyo fijo, ¿qué sucedería? Gira, ¿no es cierto? ¿Por qué va a girar si yo le coloco una carga acá? ¿Por qué va a girar? Porque aquí se considera que hay una rótula, ¿no? Entonces, a pesar de que están impedidos los dos desplazamientos, el vertical y el horizontal, no se le impide rotar, ¿no es cierto? Entonces ahí, se cae. Eso es inestable, ¿no? Si yo ahora le coloco acá un empotramiento, ¿qué sucede? Ya no se cae, ¿no? Se queda estable. ¿Cuántas reacciones van a aparecer acá? En la posibilidad de que pueden aparecer 3, ¿no? Como no hay cargas horizontales, solamente la vertical y el momento, pero si hubiera una carga inclinada, aparecen las 3. Entonces eso para que nos vamos dando cuenta cómo funciona en cada apoyo, ¿no? A pesar de que ya lo han visto mucho eso, pero hay que repetir, ¿no? Ok, entonces nuestras incógnitas son
Vamos a poner otro color. Teóricamente, acá nos va a aparecer una reacción vertical, lo vamos a llamar ese apoyo A, una reacción horizontal, y acá nos va a aparecer una reacción vertical en el apoyo B, ¿cierto? La reacción horizontal va a valer 0, ¿por qué? Porque no hay cargas horizontales, ¿no es cierto? O inclinadas. Si hubiera una carga así, esta carga yo la coloco inclinada, entonces ahí aparece, ¿no? La horizontal. Ok. Entonces solamente tenemos dos incógnitas. Esta de acá no nos sirve esta ecuación porque no tenemos cargas horizontales. ¿Sí? Entonces solamente tenemos sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos. Ok, si yo hiciese sumatoria de fuerzas verticales, voy a tener la reacción vertical en A más la reacción vertical en B menos 3 igual a 0. Y de ahí voy a tener dos incógnitas en una misma ecuación. No me permite resolver las dos incógnitas. Entonces, ¿qué hago primero? Utilizo la ecuación de momentos, ¿no es cierto? Si estoy, por ejemplo, si hago momentos en B, voy a obtener la reacción en A, ¿cierto? Y al revés, si hago sumatoria de momentos en A, obtengo la reacción en B, ¿cierto? Me doy una convención para esta ecuación. Esta convención, cuando estoy haciendo ecuaciones de equilibrio, ¿no? Cuando estoy haciendo sumatoria a 0, puede ser cualquiera. ¿Sí? Yo puedo decidir que las horarias sean positivas o las antihorarias negativas, siempre y cuando yo estoy haciendo la sumatoria de esfuerzos igualados a 0. ¿Sí? Después, cuando ya veamos las ecuaciones de equilibrio, ahí ya no tengo alternativa, ya no puedo hacer eso. ¿Sí? Ok, entonces, suponiendo que las horarias son positivas, la reacción vertical en A respecto del apoyo B, A y B, va a ser horaria y por lo tanto positivo, ¿no es cierto? El momento que produce la reacción en A. El momento se define como fuerza por distancia. Entonces la distancia va a ser la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza, ¿no? Esta es la línea de acción de la fuerza y la distancia perpendicular es 5 metros. ¿Sí? Ok. Luego tenemos esta otra fuerza vertical, ¿no? Que está dirigida hacia abajo y por lo tanto va a generar una rotación antihoraria respecto de B. Por lo tanto, negativo. ¿No? Va a ser 3 por la distancia B, que son 2. No hay más que produzcan momentos en B, entonces igualamos a 0 y de ahí está facilingo despejar entonces el valor de la reacción vertical en A. Va a ser 3 por 2, 6 dividido entre 5. ¿Cuánto da eso? 1,2 toneladas. ¿Listo? Si yo quiero ahora hacer la reacción vertical en B, puedo hacer lo que habíamos dicho acá, ¿no es cierto? Si yo quiero calcular la reacción en B, hago lo contrario, ¿no es cierto? Hago sumatorio de momento en A. Sumatoria de fuerzas A. Y voy a establecer ahora que los momentos positivos sean antihorarios. Entonces hago sumatoria de momento en A y los momentos antihorarios positivos. ¿Quiénes generan momento en A? La reacción en B y las 3 toneladas, ¿no es cierto? Entonces voy a tener la reacción en B por la distancia a va a ser un momento positivo o negativo respecto a esta positivo, ¿no es cierto? Y esta carga que genera una rotación horaria respecto de A va a ser negativa. Entonces va a ser 3 por 3, ¿no es cierto? Y de ahí despejamos simplemente la reacción en B, que va a ser 9 quintos. ¿Y eso da cuánto? 1.8 toneladas. Perfecto. Ahora, a veces
si yo no quiero hacer todo esto así, de aquí yo me puedo saltar a la tercera ecuación de equilibrio, que generalmente se la utiliza para verificar, ¿no? Si lo que he hecho bien está bien. Entonces hago qué cosa, sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0, las dirigidas hacia arriba positivas, ¿no? Entonces voy a tener la reacción en A más la reacción en B menos las 3 toneladas me tienen que dar 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la reacción en A? 1,2 más la reacción en B 1,8 menos 3 nos tiene que dar 0. 1,2 más 1,8 3 menos 3 0 igual a 0. Listo. Perfecto. Lo he hecho bien. ¿No es cierto? Ahora, si me da flojera hacer esto de acá, puedo saltarme directamente acá y calcular la reacción en B a través de esta ecuación de equilibrio, ¿no? Ok, hasta ahí, perfecto, ya tenemos nuestras reacciones, ¿no? Esto vale 1,2, esto vale 1,8, ¿sí? Así es. Perfecto, ahora voy a hacer el análisis de los esfuerzos internos. Y esta es la parte que tal vez algunos van a sentir medio incómodos. No me va a gustar. Vamos a hacer entonces análisis de esfuerzo. Para ello tenemos que identificar cuántos tramos tiene nuestra vía. Los tramos van a estar definidos cuando haya carga puntual. Una carga puntual va a dividir nuestra viga, en este caso, por 2. O si tuviésemos, por decir, una carga distribuida uniforme, pero que se interrumpe, ¿no? Entonces ahí tendríamos también 2 tramos, ¿cierto? El tramo donde está la carga y el tramo donde no hay carga. ¿Sí? O si ahí le colocamos además una carga puntual, vamos a tener ¿cuántos tramos? 1, 2, 3. 3 tramos, ¿cierto? Bueno, entonces los tramos se van a definir básicamente cuando hay cargas puntuales o cuando las cargas distribuidas se interrumpen. No están en toda la extensión de la línea. Entonces, de esa manera, nosotros podemos decir que esta viga tiene ¿cuántos tramos? 1 y 2, ¿cierto? 2 tramos. Entonces, vamos a comenzar analizando el tramo 1. El tramo 1. Y nos vamos a dar, en este caso no es tan relevante, pero van a ver después cuando ya incorporemos cargas distribuidas que se vuelven más relevantes. Entonces vamos a darnos a X como nuestra incógnita de la distancia, de la variación de la distancia. En este caso, el primer tramo tiene ¿cuántos metros? 3 metros. Entonces, mi incógnita, que va a ser la distancia a donde yo estoy evaluando el esfuerzo, va a variar entre 0 y 3, que es el primer tramo. Entonces, la ecuación que yo determine acá solamente va a tener validez en ese rango de valores, nada más. ¿Ya? Entonces, dibujamos la parte de la estructura que me interesa analizar y la cortamos antes de llegar a la carga subtual, que es la que divide en 2 tramos a nuestra viga, ¿no? Entonces, fíjense, llegamos a cualquier distancia, pero antes de llegar a la carga puntual. Obviamente que el límite de esta distancia valdrá ¿cuánto? 3 metros. Es decir, va a llegar hasta infinitesimamente antes de la carga puntual. ¿Qué esfuerzo hay acá? ¿O qué reacción? Aquí tenemos la reacción que vale ¿cuánto? 1.2. ¿Qué distancia es esta de acá? X, ¿cierto? Porque X es el que va a valer de 0 a 3.
incógnita, ¿cierto? Que yo puedo definir. Entonces, yo quiero calcular el momento a 1,8, ¿cierto? Entonces X va a estar 1,8. Yo quiero calcular la fuerza cortante a 1,3, entonces X va a estar 1,3. ¿Ya? Ok, lo que les decía entonces, aquí ya, cuando estamos haciendo el análisis de esfuerzo, las convenciones de signos de los esfuerzos internos ya no se las puede colocar arbitrariamente. Entonces aquí, por ejemplo, la fuerza cortante positiva a la derecha del corte va a estar dirigida hacia abajo. Y el momento flector resistente, ¿cierto? El interno, va a ser antihorario. ¿Está bien? Todo lo contrario, ¿no es cierto? A lo que generalmente uno dice, ¿no? Momento flector horario, positivo, fuerza dirigida hacia arriba, positivo. Pero eso es a la izquierda del corte. A la derecha del corte, estos están resistiendo a todos los esfuerzos que vienen por la izquierda. Entonces, los sentidos positivos de estos esfuerzos internos están contrarios a lo que suponemos por izquierda, ¿cierto? Todo lo que analizamos por izquierda va a ser fuerza vertical hacia arriba positiva, ¿no? Momento flector horario positivo. Llegamos al corte, pasamos al otro lado donde van a estar los esfuerzos internos que van a resistir a los que vienen por acá, todo lo contrario, ¿no? Fuerza cortante dirigida hacia abajo positiva y momentos flectores antihorario positivo. ¿Está bien? Ok, entonces, como les decía, por izquierda todo lo contrario a esto, ¿no? Entonces, quiero analizar la variación del momento flector. Entonces tenemos esta fuerza de acá genera un momento flector en el corte. ¿Cuánto vale su momento flector? Por definición, momento flector es fuerza por distancia. Entonces tenemos la fuerza y tenemos la distancia. ¿Cuánto vale el momento? 1,2 por X. X, ¿no? Estamos utilizando X para decir que puede ser cualquier distancia entre 0 y 3. Entonces va a ser 1,2 por X, ¿cierto? Ahora, ¿ese momento flector es positivo o negativo? Si estamos hablando de izquierda hacia derecha, es decir, estamos al lado izquierdo del corte, el momento horario, hemos dicho positivo, fuerza dirigida hacia arriba, positivo. Todo lo contrario de lo que hemos colocado acá, ¿no? Pero acá lo colocamos y nos olvidamos. Después continúa la misma convención, ¿cierto? Entonces, este es un momento flector positivo, ¿cierto? Porque este 1,2 genera una rotación horaria respecto del corte. ¿Está bien? ¿Hay algún otro esfuerzo aquí a la izquierda del corte que genere momento? No hay. Entonces ahí se acabó la ecuación. Encuentro la ecuación del cortante. La ecuación del cortante. ¿Qué fuerzas verticales tengo a la izquierda del corte? La única, esta de acá, que está dirigida hacia arriba, positiva, ¿cierto? 1,2. O puedo hacer sumatoria de fuerzas verticales acá, ¿no? O sumatoria de momentos, en el caso de la ecuación del momento. Listo, no hay más fuerzas verticales, entonces ahí quedó la ecuación del cortante. Si yo, desde el punto de vista matemático, ¿no se acuerdan qué tipo de ecuación es esta? ¿Es una ecuación de segundo grado, una ecuación de tercer grado? ¿Qué tipo de ecuación? ¿Ecuación lineal? No puede ser. Esta es una ecuación que tiene variación lineal. Es decir, si yo le doy valores a X, digamos que este sea X y este sea el momento, ¿no? Para cuando X vale 1, ¿cuánto vale el momento? 1,2, ¿cierto? Y lo vamos a hacer. Cuando X valga 2, ¿cuánto vale el momento? 2 por 1,2 va a ser 2,4, ¿no? Más o menos por aquí. ¿Sí? 2,4. Cuando X valga 3, el último valor que puede tomar. El momento
esto valdrá entonces ¿cuánto? 3,6. Es decir, todos estos puntos, fíjense, van a estar dentro de una línea, ¿no? Entonces tienen variación lineal, ¿no? Eso después lo vamos a analizar bien cuando estemos haciendo el diagrama, ¿no? Un momento. ¿Y el cortante? ¿Qué tipo de variación? ¿Ah? Constante, correcto. No depende de X, no hay X acá. Entonces, constante. Si lo queremos graficar, eso va a ser simplemente una recta horizontal, ¿no? De valor constante. Ok, ahora yo voy a hacer una cajita aquí para conocer las variaciones de estos dos esfuerzos en los extremos de mi tramo. Entonces voy a calcular cuánto vale el momento en 0 y cuánto vale el momento a la distancia de 3 metros. ¿Cierto? Entonces reemplazo acá, ¿no? Cuando X vale 0, ¿cuánto vale el momento? 0. 1,2 por 0. 0. Y cuando X vale 3, 3,6. 3,6. Ok. Y el cortante, como no depende de X, ¿cuánto vale entonces al inicio y al final del tramo? Va a ser constante, ¿no es cierto? 1,2 y 1. Perfecto. Ahora ya conocemos la variación de los esfuerzos. Esto ya yo lo pudiera diagramar fácilmente, ¿no es cierto? Ya conozco las variaciones de los esfuerzos, puedo diagramarlo en este primer tramo. De hecho, lo vamos a hacer acá para que vean cómo va quedando, ¿no? Si yo hiciera el diagrama, por ejemplo, del cortante, el cortante positivo está por arriba de la horizontal y el negativo por debajo. Entonces medimos acá 1,2, ¿cierto? Y al inicio y al final. Entonces ya tenemos esta primera parte de nuestro diagrama de cortante. El signo del cortante lo vamos a incorporar en el diagrama. Y el momento vector, al revés, el momento vector negativo por arriba, positivo por debajo del horizontal. Entonces al inicio vale 0, ¿cierto? Y al final de este tramo vale 3,6. 1, 2, 3,6. ¿Listo? ¿Qué variación tiene? Lineal. Quiere decir que trazando una línea recta queda definido esta primera parte del diagrama. ¿Ya? Ok, pasamos entonces al otro tramo. Tramo 2. En el tramo 2 vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora nuestra referencia lo vamos a trasladar, lo vamos a llevar y lo vamos a colocar aquí. Entonces este va a ser el inicio del tramo 2. Quiere decir entonces que X otra vez inicia en 0 y termina en ¿cuánto? 2. En 2, ¿cierto? La extensión del segundo tramo. Ok, para que yo poder comenzar en 0, tengo que hacer sí una cosa. Entonces dibujo una parte del segundo tramo, aquí estaría el comienzo del segundo tramo, y corto el segundo tramo antes de llegar al apoyo B. ¿Ya? Al inicio de este tramo está aquí la carga puntual, ahora ya no, aquí aparece la carga puntual que vale 3 toneladas. Coloco acá mis esfuerzos nuevamente internos con los sentidos que hemos establecido, que son los positivos. ¿Ya? Eso siempre va a ser igualito, ¿ya? Siempre igual. Pero ahora necesito, para poder yo comenzar acá en 0, trasladar estos esfuerzos finales como cargas al inicio del tramo siguiente, ¿cierto? Como nosotros lo que hemos hecho es dividir nuestra viga, estamos subdividiendo acá, ¿no? Estamos en nuestra reacción, ¿cierto? Acá nos dio 1,2, entonces, y además el momento nos dio ¿cuánto? 3,6. 3,6, ¿cierto? Sentido positivo, ¿no? Y ambos son positivos.
son los sentidos positivos, a la derecha del corte. Estos esfuerzos ahora se van a venir acá, ¿cierto? El 1,2 se transfiere con sentido cambiado, lo mismo que el momento se transfiere con el sentido cambiado, más la carga que está actuando en el resto, ¿cierto? Entonces, estos dos valores de acá los colocamos al inicio del tramo siguiente. 1,2 y el momento del 3,6. ¿Cierto? Esto tiene unidades de toneladas, la carga, y esto es toneladas por metro. Ok, entonces ahora escribo nuevamente mis ecuaciones de momento y de cortante. Entonces tengo acá, este es un momento vector positivo, ¿no es cierto? Horario. Y los momentos ya no se necesitan multiplicar por distancia, porque actúan en todo ese tramo, son 3,6 positivo. Y ahora tengo estas dos fuerzas, ¿no?, que me generan momentos a la distancia, digamos, colocar acá la distancia X, ¿no? Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera, más 1,2 dirigido hacia arriba, positivo, ¿no es cierto? El 3 dirigido hacia abajo, negativo, multiplicado por la distancia X. Esto lo podemos simplificar un poquito y nos va a quedar 3,6 menos, ¿cuánto da eso? 1,8, ¿no? Y acá hacemos sumatoria de fuerzas verticales. Entonces tenemos 1,2 menos 3 nos va a dar 1,8. No hay más, ¿no? Ahora hacemos otra vez esta cajita para representar la variación de los esfuerzos en este segundo tramo. Momento y, perdón, acá es la distancia de X. Entre 0 y 2 y acá va a ser momento cortado. Ok. En esta ecuación entonces, que también es de variación lineal, fíjense, X está elevado a la 1, entonces significa que es variación lineal. Acá no existe X, entonces es constante, ¿no? Ok, entonces cuando X vale 0, ¿cuánto vale el momento? 1,8 por 0, 0. Anuló esta parte y nos queda 3,6. Cuando X vale 2, va a ser ¿cuánto? 1,8 por 2, 3,6. ¿No? Negativo. Más 3,6, 0. ¿Por qué tiene que dar 0? Porque tenemos un apoyo simple que no admite momento y ahí tiene que llegar 0. ¿Cómo comenzó al inicio? En 0, ¿no es cierto? Porque hay un apoyo fijo que tampoco admite momento. Entonces, al inicio y al final tiene que dar 0. Es la forma de verificar eso, que lo hemos hecho bien. Y el cortante, entonces hemos dicho que es constante, igual a ¿cuánto? Acá nos olvidamos del signo, ¿no es cierto? Es 1,2 menos 3 menos 1,8. Entonces acaba de quedar 1,8. Listo. Esto ahora lo venimos acá al gráfico y lo representamos. En la línea no saldría positivo. ¿En el cual? En la línea, porque es 3,6 menos 1,8. Saldría positivo donde este valor de acá, ¿cuál? O sea, ahí no es que hace una resta. Sí. O sea, es 1,2 hacia arriba positivo, Sí. menos 3. Sí, pero luego usted lo sacó, ¿no? Ese resultado no saldría positivo. ¿Cuánto es 1,2 menos 3? Menos 1,8. Claro. Solo sale el paréntesis. Ahí es. Esto de acá es el menos 1,8 que he puesto ahí, ¿no es cierto? Esto de aquí. Que está multiplicando a X. Eso es. Ok, entonces ahora me voy al diagrama de cortante, que es lo más fácil. Menos 1,8. Los cortantes hemos dicho negativos por debajo, ¿no es cierto? Entonces nos venimos acá, 1,8, ¿cierto? Negativo.
constante hasta llegar al apoyo. ¿Cómo llega a cero acá? ¿Cómo se vuelve cero el cortante? Con la reacción, ¿no es cierto? La reacción está hacia arriba. Esto de acá está hacia abajo, ¿no? El negativo. Viene negativo y negativo hacia abajo. Llegó acá al extremo, lo llevó a cero otra vez. Entonces todo esto es negativo. Y aquí estaría el cero. Ok, y ahora el momento flector. Al inicio del segundo tramo vale 3,6, ¿cierto? Es decir, en el mismo lugar donde terminó el tramo anterior, 3,6. Y al final del segundo tramo el momento vale 0. Y la variación del momento es lineal. Entonces, listo, ya tenemos nuestros diagramas. El signo del momento lo colocamos también dentro del diagrama. Y como el momento solamente tiene valores positivos, todo el diagrama va a ser positivo. En el cortante no, el primer tramo es positivo, el segundo tramo es negativo. Y listo, acabó ahí el ejercicio. ¿Qué opinas? ¿Está fácil? Pues está dificilísimo. Este profesor que nos explica las cosas, caramba, ¿no? Ok, entonces esos serían los diagramas al final en realidad, ¿no es cierto? Al final del ejercicio ustedes dibujan otra vez la estructurita y hacen el diagrama final. Yo lo hice acá para que vean que hay relación directa entre las cajitas esas y los diagramas, ¿no es cierto? Sí, una cosa, usted, digamos, lo puso, ¿no? El tema del momento en sentido horario positivo. ¿Habría alguna diferencia si yo lo pongo en sentido horario positivo? Cambia todo esto. Usted lo cambia el sentido, si es el sentido, si yo le he puesto acá, es obligatorio, ¿no? Que yo le estoy dictando. Usted lo cambió, le va a cambiar los signos de los momentos, y va a ser al revés. Sería más conveniente que todo el ejercicio se hace. No es que es conveniente, es obligatorio. Ah, obligatorio. Obligatorio, usted tiene que siempre colocar estos esfuerzos al interno de esa manera. Esos son los sentidos positivos y es obligatorio. Usted lo colocó diferente, se fue al fondo. ¿Sí? No, por eso le digo, hay algunas cosas, como cuando yo hago las ecuaciones de equilibrio, fíjense, acá yo he hecho la sumatoria, ¿no es cierto? Momento antihorario lo puse acá positivo, ¿no? Al revés, digamos. Pero es porque está igualado a cero. Acá no, ya acá las ecuaciones ya no las estamos igualando a cero. Estamos calculando ya la variación de los esfuerzos. O sea, ahí es obligatorio que nuestros esfuerzos a la derecha del corte tengan los sentidos contrarios, porque estos son los que van a resistir los esfuerzos de acá de la izquierda. Es por eso que tienen sentido contrario, ¿no? Porque acá el momento que actúa es horario, ¿cierto? Y el momento que resiste, antihorario. La suma de ambos tiene que hacerse cero. Exactamente. Bien. Entonces, obligatorio. No es si es conveniente, si yo quiero lo hago, nada. Es obligatorio. Claro que es igual que las señales de tráfico. Acá, prohibido estacionar, o prohibido doblar a la izquierda. Ok. Los voy a liberar con la condición de que les voy a dar dos prácticas. El primero, que era esa parte de vigas, pilares y tensores, y otro practiquito similar a estos ejercicios que tenemos acá. Solo que les he puesto algunos con más cantidad de carga, para que tengan más tramos, para que en la repetición, digamos, de esa práctica ustedes dominen esta forma de resolver los ejercicios, ¿no? Después van a ver las ventajas de hacerlo de esta manera. De hecho, nosotros acá, cada vez que avanzamos a un tramo siguiente, nos olvidamos lo que sucedió ya en el tramo anterior. Sospecho que ustedes han aprendido con sus profesores en la materia anterior
que la referencia es siempre fija, ¿no es cierto? Es decir, colocan su referencia al inicio y van a mantener, de manera que si yo quiero calcular el momento allá en el tercer tramo, tengo que considerar todas las cargas que están hasta llegar a ese punto, ¿no es cierto? Todas las que producen el momento. Acá no. Acá me dicen calcule cuánto vale el momento, por decir, ¿no? A la distancia de 4 metros. ¿Qué hago? 4 metros menos 3 es a 1 metro. Entonces le vengo al segundo tramo y calculo acá para x igual a 1. ¿Listo? Me olvidé de todo lo que hay anterior. ¿Entienden, no? Ok, está liberado. Vamos a almorzar temprano.